Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo muy bien que se organizó una de esas llamadas ferias de orientación vocacional y se presentó el stand de los estudiantes de arquitectura. Me acuerdo que mi primera pregunta quizá no fue la más pertinente, pero luego me di cuenta cuando fui arquitecto que no fui el único que lo pensó de esa manera. Yo pregunté si nosotros estábamos capacitados para diseñar algo más que una vivienda, en este caso un auto. Como les he contado antes, mi pasión por los automóviles es paralela a la de la arquitectura e incluso más fuerte, junto con la del cómic. Bienvenidos sean mis estudiantes a la clase de racionalismo y estilo internacional. Y tomando el ejemplo de la anécdota que les he comentado, encontré este boceto y este render que alguien se ha atrevido a hacerlo, materializando las ideas que tuvo Le Corbusier, el famoso Le Corbusier, para en 1928 diseñar un vehículo que él denominó, bueno, no sé cómo se pronuncia está en francés, Voitore Minimum, que vendría a ser que como traducido pues el auto mínimo. Hay quienes sostienen que este modelo, estas ideas que él tuvo de quitar lo innecesario de un vehículo y dejar únicamente lo esencial, lo funcional. Recuerda que estamos en los años pues 1930, así que predominan mucho esos vehículos de trompas enormes, de capó enorme, con formas curvas, pero muy pesados, con un motor muy grande. Así que para la época esto es bastante avanzado. Volviendo entonces, hay quienes sostienen que estas ideas influyeron después para que Porsche pueda crear el Volkswagen Escarabajo, que dicho sea de paso, si no lo sabías, si no hubiese existido Hitler, no hubiese existido el Volkswagen Escarabajo porque fue en el régimen nazi cuando se ideó el llamado auto del pueblo y fue pues el señor Porsche el que inventó estos superautos deportivos, el que diseñó ese modelito pues que yo tengo y que varias personas tienen y que es tan popular incluso hasta el día de hoy, que tiene ya casi 80 años o más de 80 años me parece de existencia y que justo el día de mi cumpleaños es el aniversario también del Volkswagen Escarabajo. Volviendo al tema de Don Le Corbusier. Bueno, entonces esta propuesta me, me ha dejado impactado, me dejó impactado porque veo que así como Zaha Hadid, que también es una arquitecta que se caracterizó por diseñar lanchas, automóviles y hasta ropa, los arquitectos tenemos siempre esta pasión, no solamente por crear viviendas o muebles, sino que también estamos pensando en otras cosas, en otros objetos, siempre utilizando la creatividad, el lado creativo, intuitivo del cerebro, con el lado racional, el lado lógico de nuestro pensamiento. Entonces, en esta época, pues, estamos en el mismo contexto donde surgieron las vanguardias pictóricas, donde también estuvo la arquitectura Chicago y la arquitectura del hierro. Eh, en el mismo momento del desfile de la Bauhaus, este joven arquitecto, pues que ya había nacido, pero que estaba en sus primeros pininos, Le Corbusier, junto con Mies van der Rohe, otro arquitecto también que ya conversamos porque fue uno de los directores de la Bauhaus, todos estos factores, ¿sí? Y el modernismo que no debes confundir con movimiento moderno. Cuando digo modernismo me refiero a los estilos eh, artísticos y decorativos de la época que fueron llamados así en España. Me refiero al Art Nouveau y al Art Deco, que vino después. Todos estos factores, por un lado, y por otro lado, lo que está en celeste, la economía que había crecido y aumentado producto de las revoluciones industriales, porque te repito que no fue solamente una, sino que fue la máquina a vapor y ahora estamos en la era del automóvil.
este pensamiento saturado y confuso de personas que por un lado estaban en la arquitectura, bellas artes y el diseño por ornamento, y por otro lado estaban en estos nuevos cuestionamientos de los avances de la psicología, la arqueología, el cuestionamiento a la realidad en las artes, el hartazgo pues del eclecticismo y el historicismo, todo ese caos de pensamientos saturados, más las guerras mundiales, que tú sabes que una guerra pues no trae cosas buenas. Por otro lado, la expansión urbana, producto de este crecimiento de los barrios obreros y las nuevas ciudades, a veces destruidas por la guerra, otras veces expandidas por la creación de barrios obreros y nuevas clases sociales, todo eso fueron los ingredientes para dar finalmente en la década del 1925 aproximadamente, el llamado movimiento moderno que perduró hasta la década del 60, 70 aproximadamente. Hay unos críticos de arquitectura que sostienen que todavía estamos viviendo el movimiento moderno, que no hemos podido salir de ahí. Y hay otros que dicen que ya tuvo su época y que más bien nosotros tenemos que ir más adelante, como lo están haciendo algunos arquitectos, que ya la arquitectura moderna murió. Vamos a hablar de eso más adelante. Sea como sea, fue un gran referente porque marcó otro nuevo cambio en la historia de la arquitectura con la creación de los famosos 5 postulados que tú debes haber estudiado en talleres de diseño, el modulor, que también lo debes conocer, el brutalismo, que lo vamos a ver más adelante, y la famosa frase menos es más. Además de que se acuñó el término, creo que en la década de 1930, llamado estilo internacional por uno de los primeros CIAM o Congresos Internacionales de Arquitectura. Entonces, este movimiento produjo propuestas tanto formales y físicas como ideológicas. Vamos a revisar las ideológicas y me gustaría que las entiendas para que veas que la arquitectura tiene siempre un discurso de fondo y no es únicamente la repetición de volúmenes y de normas técnicas. ¿Cómo llega don Le Corbusier, que sin duda fue un genio de su época, pues bastante adelantado de su época, bastante importante, pero también yo pienso que a veces sobrevalorado ya para la época en la que estamos viviendo? Si estuviera vivo Adolf Loos, volvería a escribir otro ensayo que quizá lo titularía Le Corbusier y Delito, así como hizo Ornamento y Delito, porque ya estamos en una época diferente, con nuevos paradigmas, nuevas necesidades, que ya requieren un enfoque más avanzado que lo que hizo la arquitectura moderna. Sin embargo, esto es importante porque muchas de estas ideas todavía nos sirven, todavía son rescatables, no se han perdido y fueron importantes como base para las que vienen después, por ejemplo, las teorías de urbanismo. Acá, por ejemplo, tenemos un postulado, más que norma, es un postulado, porque son como unas ideas, unos ensayos que tuvo Le Corbusier acerca de cómo debía ser la nueva arquitectura. Primero él decía que tenía que cumplirse estos 5 puntos como recomendaciones. No siempre se pueden hacer. Primero, la vivienda tenía que estar elevada sobre pilotes, que permitían pues que la primera planta sea destinada al automóvil, porque como estamos en la era del automóvil y no estamos hablando de modelos compactos como los que existen ahora de 3,20 m por 1,20 m, sino estamos hablando de grandes modelos, porque todavía estamos hablando de motores antiguos que eran muy grandes, vehículos que bien podían llegar a los 6 metros de longitud y 2 metros de ancho. Entonces ocupaban bastante espacio, bastante radio de giro, necesitaban harto movimiento. Entonces Le Corbusier piensa que el primer piso tiene que estar destinado al automóvil. Además que esto da una sensación de ligereza y permite que comience a desarrollarse la edificación, la habitabilidad a partir del segundo piso, o lo que ellos llaman la planta superior. Al primer piso ellos siempre le dicen la planta baja. Este, Otra idea, tomando en cuenta que Le Corbusier fue un arquitecto europeo, arquitecto suizo, de nombre, a ver si lo digo bien en francés, Jean-Charles Jeanneret.
porque la J en francés se dice Jean, Jean-Charles Jeanneret, Le Corbusier. Más adelante él toma este sobrenombre, ¿no? Le Corbusier, que vivía en un país europeo de inviernos muy nublados y muy fríos y veranos muy calurosos donde el sol es un lujo, como en toda Europa, con inviernos muy marcados y veranos bien contrastantes. Él considera que la ventana longitudinal permite aprovechar la mayor cantidad de radiación solar y de iluminación para calentar e iluminar los interiores. Además que le crea un rico lenguaje exterior, como la fachada libre, ahí corrijo, he puesto facha libre, es fachada libre. Dame un momentito para corregirlo. Ya está. Decía en la fachada libre porque ya la edificación pues la conceptualiza como algo carente de ornamento y de elementos innecesarios. La belleza de la edificación en términos de estética va a estar dada por lo útil. La belleza emerge de la función, porque aquí se aplica mucho lo que él consideraba Le Corbusier estaba fascinado por los automóviles, o sea, también le gustaban los automóviles así como a mí, también era el loco de los automóviles. Y si el automóvil era una máquina, él también consideraba que la vivienda la concebía como una máquina de habitar, por lo cual las máquinas, si nosotros las vemos, tanto la de la cocina, el microondas, la computadora, tienen las piezas colocadas en partes exactas y son eh, puntuales para el funcionamiento. Ninguna pieza en una máquina es innecesaria. Le Corbusier consideraba lo mismo, entonces la fachada libre estaba carente de ornamentos, además que le daba ese lenguaje expresivo de volumen. Por otro lado, al desplazar la fachada y de correr las ventanas y concentrar únicamente la carga del edificio en los pilotes, se podía crear la planta libre, una planta polivalente que permitía que internamente ningún muro sea portante, por lo tanto se podían hacer de tabiques o de algún material prefabricado o de ladrillo, pero sin que tenga que soportar carga y modificarse sin tener que comprometer la estructura. Y finalmente, si la edificación, o sea, mira, Le Corbusier también tenía una parte de poeta, de, de hombre sensible, a pesar de que era racionalista. Él decía que si que la vivienda le quita terreno verde que puede ser aprovechado para área verde a la ciudad, pues tenía que devolvérselo en la parte superior, de paso que ayudaba a crear un microclima para la termorregulación de la vivienda, con lo cual aparece su quinto postulado, la terraza jardín. Ahora yo te vuelvo a recalcar que no siempre estos 5 postulados, porque no son normas, se pueden aplicar dentro de un edificio. Y eso es el error que muchos cuestionan acerca de los siguientes arquitectos que lo toman al pie de la letra. Este hombre, como te repito, fue un genio, de esos que solamente vienen así como Gaudí de generación en generación. Fue un maestro, y quizá como el maestro que es, muchas veces fue incomprendido, como te dije, Bruce Lee o el mismo Walter Gropius, que no intentaban crear seguidores, sino enseñar más profundamente su pensamiento, pero quizá no lo lograron porque eran muy avanzados para su época. Este señor, por ejemplo, crea esta maravilla denominada el modulor, que en francés es moduleur, que viene a ser algo así como el módulo de oro, que contracturado o comprimido sale la palabra modulor. Al igual que Da Vinci, Le Corbusier también estudió la proporción áurea, el famoso 1.618, el phi, que está presente en la naturaleza, en el cuerpo, en la hoja de papel y en todo lo que nos rodea, pero quiso llegar más lejos. Ya no únicamente en el hombre de Vitruvio del Renacimiento, ese hombre que está enmarcado y circunscrito en un círculo y un cuadrado, sino que esta vez partió de un módulo, que en este caso es una persona,
con la mano levantada, un europeo con la mano levantada haciendo una altura de 2.26. Ahora, encontró la parte de la... A ver, voy a tratar de explicarte el modulor porque esto es un tema del que podríamos hablar una clase completita e incluso el mismo Le Corbusier, para no quedarse únicamente en el chamuy o la palabra, él mismo utilizaba el modulor para diseñar. Claro, pues si tú tienes tu producto, tienes que utilizarlo en lo que haces, ¿no? Se puede diseñar utilizando el modulor, porque esta regla, esto es una regla, si te das cuenta, acá hay medidas en módulos que están en función a las medidas del cuerpo y que también se puede crear mobiliario tomando estas medidas y también se puede hacer edificios si es que tú sigues prolongando la regla en esta misma proporción geométrica que si tú multiplicas este número por el 1.618 te va a salir el que le sigue. Entonces tú quieres saber cuánto debe tener de altura un edificio en función al modulor, síguelo multiplicando por 1.6.18 hasta que llegues a la altura deseada. Pero te repito, ¿cómo llegó el hombre a esto? La proporción áurea, tratando de recordar un poco las clases que hicimos de historia 1, ¿sí? Parte de un cuadrado. ¿Recuerdas que en historia 1 te hablaba de las geometría sagrada y cómo con un círculo aparecen todas las demás relaciones geométricas que conocemos? Te voy a explicar ahora un poco del rectángulo áureo y dónde sale esta famosa espiral. Lo puedes practicar tú también en el CAD o con tu compás ahí, como que te relajas un poco y vas a ver que es divertido. A ver, acá está la figura, lo voy a rayar encima. Ya, lo voy a hacer a mano alzada, quizá no me salga muy perfecto, pero tú con el CAD lo puedes, o con la compás lo puedes estudiar mejor. Para que veas cómo llegó, cómo llegaron los griegos y cómo Le Corbusier lo rescata también en su modulor. ¿Te acuerdas cómo encontrábamos la parte, la perpendicular de una recta utilizando únicamente un compás, como lo hacía la gente en la antigüedad? Te lo recuerdo. Colocas el compás, cada vez el punto rojo, colocas el compás o el origen de la circunferencia del CAD, el origen en un punto, en el punto A, y el otro nos vamos a ir al otro extremo. ¿Ves? De esta manera. Entonces voy a trazar una primera circunferencia de esta forma y luego me voy y con ese mismo medida voy a hacer lo opuesto. Ahora pongo el origen en E y me voy con el otro extremo a A. Voy a hacer esto más o menos. Esto está a mano alzada, así que no es exacto, ¿no? Uniendo aquí, voy a encontrar la perpendicular sin necesidad de usar escuadra. ¿Te acuerdas que se llamaba ojo de Horus? Con los antiguos egipcios le llamaban así, porque lo tengo que replicar también igual en la parte de abajo para poder unir, para saber cuáles son los puntos que tengo que unir. De esta forma, ¿ves? Al unir estos dos puntos, voy a encontrar una perpendicular, que no la voy a dibujar para ya no marearte con tanta línea, pero digamos que cae aquí, pues, ¿no? Acabo de encontrar el punto medio del cuadrado. Ahora voy a hacer centro en el punto medio de esta recta de este lado del cuadrado y el otro extremo en el vértice F que ves acá de este cuadrado. Olvídate del rectángulo y de la espiral, no te concentres en el rectángulo ni en la espiral, únicamente te estoy explicando cómo sale, ¿no? Acá colocas el compás o la curva del CAT y trazas el arco de circunferencia.
Estamos trazando el arco de circunferencia, así aproximadamente lo estoy haciendo yo, ¿no? Ahí donde cae y prolongas el lado inferior del cuadrado, que es esta la recta AE, y choca aquí donde corta con la circunferencia, es el extremo del lado largo del rectángulo. Y este lado, que tú ves aquí, el lado menor, que ahora se ha convertido en un rectángulo y dejó de ser un cuadrado, esto está en proporción áurea, 1.618. ¿Sí? Y el mismo método que hemos aplicado acá, lo seguimos aplicando hasta hacer un cuadrado, una división más pequeña. Pero ahora es más fácil. Voy a colocar mi compás. Aquí. Ahora lo voy a colocar aquí. Acá prolongando, pues no, prolongando todas estas rectas, tanto en la parte inferior como en la parte superior, y uniéndolas, el cuadrado que está aquí abajo, el cuadrado de base, el que es ABFE, se convirtió en un rectángulo, ¿sí? Trata de seguir lo que está en celeste al fondo. Ahora voy a hacer lo mismo acá, pero ahora voy a hacer centro en el vértice C y me voy a ir al otro extremo donde terminó el cuadrado. Acá voy a trazar lo mismo, un arco de circunferencia, ¿ves? Que va a cortar y justo lo divide ahí donde tú ves esta línea celeste que está atrás, que es un nuevo cuadrado, un nuevo cuadrado. ¿Te das cuenta? Voy a hacer lo mismo aquí. Perdón, aquí. No, está bien, en el lado mayor, ¿no? Y vuelvo a trazar el arco de circunferencia. Me corta tal y como lo ves ahí, en otro punto. Voy a hacer lo mismo acá. ¿Ves cómo estoy dividiendo? Lo mismo acá. Y así. ¿Te das cuenta? Ahora limpiemos esas líneas que están mareando. Ya sabes cómo está trazado el rectángulo y sus divisiones internas que están siguiendo la proporción del número de oro. Y también tiene relación con la secuencia de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, cuyo número siguiente es la suma de los dos anteriores, porque acá está, ¿ves? Este cuadrado que mide 1 se va a duplicar, se va a triplicar, 5 va a tener el mismo valor de la secuencia de Fibonacci. Ahora únicamente es cuestión de agarrar el pistolete o la polilínea, la spline en AutoCAD, y simplemente unir, pues, ¿no? Uy, qué difícil es hacerlo a mano alzada, pero unir los puntos, unir los vértices hasta que te va a salir esta famosa espiral áurea. ¿Sí? ¿Me entendiste? Te lo puedo explicar si gustas en CAD, pero después de la presentación, quizás si tienes duda me preguntas y podemos hacer el ejercicio con CAD para que veas cómo te sale más derechito, ¿no? Pero espero que me hayas entendido, porque lo que quiero darte a entender aquí es cómo Le Corbusier también llega a su propia proporción, a su propio sistema de medidas. ¿De dónde saca estas medidas? Él va a tomar el hombre que mide 2,26, eso 2,26 va a ser un rectángulo, 2,26 de ancho, perdón, 2,26, y el punto medio de nosotros, que es el ombligo, él lo va a considerar aproximadamente a 1,13, la mitad del hombre. Si te das cuenta, si te das cuenta, la mitad del hombre
1.13, la mitad de 2.26, 1.13 hace un cuadrado. Y abajo hay otro cuadrado. O sea, Le Corbusier tiene dos cuadrados. ¿Sí? A cada uno de ellos le va a aplicar la proporción áurea. A cada uno de ellos. Solamente que va a partir de la mitad para sacar la serie roja. Va a tomar este cuadradito que está aquí abajo. Espérate, lo vuelvo a dibujar. Este cuadradito que está aquí abajo es el que va a tomar como modelo para, aplicando este mismo método que te enseñé de dividirlo con un círculo y encontrar el punto medio y trazar un arco de circunferencia hasta ir dividiendo varias veces el cuadrado. Él lo va a aplicar con esta medida, un cuadrado de 1.13 por 1.13, y lo va a ir aplicando, solamente que cada uno de estos cuadraditos que le van saliendo, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos él los va a ir colocando uno encima del otro, así, ¿no? Y les van a ir saliendo las medidas. Estas medidas que tú ves acá de lo que está en rojo es lo que le sale de lo que él estudió, la mitad del hombre. Y el otro lo va a hacer, la serie azul, lo que está en color azul, lo va a hacer tomando el cuadrado grande, 2.26. Y va a aplicar el mismo método que te he enseñado, y cada rectángulo que le va a ir saliendo también lo va a colocar uno encima del otro y va a ir tomando las medidas, ¿sí? Las medidas que le van a ir saliendo. Entonces le salen las medidas en color azul. Por eso te digo que este hombre es un genio. Todo esto que ejercicio de plasticidad, tú también lo debes haber hecho en taller cuando creas un módulo partiendo de una forma. Por ejemplo, puedes partir de un triángulo y lo modulas y lo repites de esta forma. Estás haciendo lo mismo que hizo Le Corbusier. Estás creando un módulo porque de la unión de varios, por ejemplo, te sale una figura acá. Dime si no lo has hecho esto en taller de diseño. ¿Y por qué no lo rescatas y lo vuelves a aplicar en algunos elementos del mobiliario, o en tus fachadas, o en simplemente tus composiciones de pintura? Ahora ya sabes de dónde sale la famosa regla del modulor. Y si te repito, lo multiplicas esto, el rojo o el azul, por 1.618, vas a seguir encontrando más y más medidas, y entonces vas a saber cuánto debe de medir tu puerta, cuánto debe de medir la ventana. Por ejemplo, las puertas de nosotros en proporción áurea, según Le Corbusier, no deberían medir 2.10, deberían medir el número que le sigue. ¿Sí? Ahora, esto también, y de las cosas que él encontró, pues después hizo varios bocetos de antropometría, pues, ¿no? Del ser humano en diferentes posiciones, y todos coinciden con su regla de modulor. Claro que también acá hay una pequeña mandrakeada, ¿no? Porque lo redondea todo a números exactos. Si no, imagínate trabajando con un número 1.618 que va hasta el infinito, los números también saldrían infinitos. Él los redondea. Pero de todas maneras es un gran invento, ¿no? Ha creado una regla de medidas en proporción. Y él lo utilizaba para sus trabajos, que lo vamos a ver más adelante, donde utiliza el modulor. ¿Sí? Ahora hay una observación, pues, ¿no? Él lo hace tomando en cuenta la medida de un hombre británico, un gringazo, pues, de allá de la Gran Bretaña, ¿no? Ahora un peruano que mide menos, con la mano levantada, ¿cuánto nosotros teníamos? ¿Cuánto sería nuestro modulor peruano, nuestro modulor andino? Tendríamos que aplicar el mismo método de este señor para poder encontrar nuestro modulor andino, con la mano levantada, y encontrar la mitad de nuestro cuerpo para poder hacer nuestra propia regla de proporciones. ¿Qué te parece? O sea, es fantástico esto que hace este hombre. Por eso digo, no hay que olvidarnos, porque de todas maneras muchas de las ideas que este señor ha dado todavía se pueden aplicar en la actualidad, más bien se han olvidado. Seguimos. Otra de las ideologías, otra de las ideas, de los fundamentos del discurso del movimiento moderno,
es lo que se llamó estilo internacional. Y me olvidé de ponerlo entre comillas. Permíteme para... Ya, ¿sabes por qué lo pongo entre comillas? Porque más adelante vamos a hacer una discusión. O sea, esta clase es bastante extensa porque quiero que veas el discurso que está detrás de la arquitectura moderna. Y no solamente la forma, el volumen, el plano, el vidrio. O sea, quiero que pienses un poco más allá que únicamente imitar modelos. Quiero que entiendas cómo es que estos señores llegaron a esos resultados. Entonces, el estilo internacional, primero que nada, un estilo es un conjunto de rasgos y características que en el caso de la arquitectura o una obra artística nos permite identificar en qué época y en qué lugar se produjo. Pero en el caso de la arquitectura moderna es más complicado. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabrita estilo en realidad es una paradoja, porque le dieron este nombre en los congresos internacionales de arquitectura cuando juntaron el curador, pues el arquitecto Philip Johnson, convocó a varios arquitectos, Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Richard Neutra, entre otros, y seleccionó sus trabajos, sus maquetas, sus trabajos, para presentarlos en este congreso y los eligió tomando en cuenta características en común. Y a todos los agrupó tomando en cuenta que parecieran o que tuvieran similitudes en cuanto a la pureza del volumen, los materiales industriales, a que carezcan de ornamento y a que sean funcionales y modulados. Tú sabes cómo es las personas porque no entienden la profundidad del pensamiento, inmediatamente llegaron a decir, ah, como todos los edificios comparten estas características, entonces seguramente estamos ante un estilo internacional. Y de ahí salió la palabra estilo internacional. Y durante mucho tiempo se pensó pues que se trataba de uniformizar, de hecho algunos arquitectos lo defendían, ¿no? Como que se trataba de uniformizar a todos los modelos de arquitectura en diferentes partes del mundo bajo estas pautas, bajo estas reglas, entre comillas. Como que también han habido sus críticos u arquitectos que van a llegar más adelante y que van a cuestionar el estilo internacional, como lo vamos a ver en la siguiente sesión. Me refiero al maestro Fran Lloyd y al maestro Alvar Aalto. ¿Ya? Por otro lado, este es el famoso brutalismo, que viene del francés en béton brut, o sea, con este cemento expuesto o algo así creo que significa, en el cual pues durante la época de las guerras se hizo muy costoso darle acabado a los edificios en cuanto a enlucido y pintura. Por eso muchas veces las obras se dejaban con el mismo desencofrado y como quedaban, porque recuerda que se trabaja en concreto armado, entonces hay que desencofrarlo y queda visto. Pero el mismo Le Corbusier plantea y dice, pero el color del concreto es un color hermoso, es un color azulado, verduzco, que ninguna pintura lo puede imitar para aquella época. Ahora sí existe pintura que imita el color del concreto, pero para aquella época no existía. Entonces es un color hermoso. ¿Por qué pintar la fachada? ¿Por qué pintar el volumen? ¿Por qué simplemente no dejarlo así? Esto estamos hablando de 1964, ¿ah? Ojo, mira, las primeras obras de 1920 de Le Corbusier eran blancas, pero acuérdate de la guerra mundial, las guerras mundiales y cómo afecta un país. ¿Ves? Todo está conectado, todo tiene sentido, ¿no? ¿Cómo afecta un país? Entonces, por supuesto que no va a haber plata, pues, ¿no? Entonces, aquí aparece esta propuesta de aprovechar y quedarse con el concreto como material expresivo, que también sea, a la vez que es estructural, también sea un material de cavado. Y dime si es que no se sigue usando actualmente el brutalismo en muchos edificios. Por ejemplo, al frente de la UNT está el edificio al lado del Albridge, que es la Corte de Justicia, el Palacio de Justicia, creo ese que está frente a la Jesús de Nazaret, que es brutalista, con concreto expuesto, ¿sí? Ese material sigue siendo precioso. A mí personalmente también me gusta el color del cemento, entre uno de mis materiales favoritos junto con los del ladrillo, la expresividad que tiene la textura. Pero estamos hablando también de un trabajo bien hechecito, ¿no? No así a la champa, a lo loco como se trabaja acá, que se desencofre y queda todo cochino con los fierros y hasta botellas y ladrillos les ponen ahí a los costados de las casas. No, estamos hablando de un desencofrado perfecto, ¿no? De tal manera que cuando tú lo sacas te ahorras en pintura y en enlucido, pero al momento de hacerlo pues tuvo que ser bien cuidadosamente encofrado. Esto, por ejemplo, es el edificio del Palacio de la Asamblea de Chandigarh, en la India, que hizo Le Corbusier. Como otras de sus tantas obras que mantuvieron esta textura brutalista.
El brutalismo se aplica a los materiales expuestos, pero más que todo al concreto, porque te repito que viene de béton brut. Cuando hablamos de ladrillo se dice cara vista. Ahora las ideas también fueron a escala macro. Si no fueran por los congresos internacionales de arquitectura, los llamados CIAM, no hubiesen aparecido estas ideas, que Le Corbusier, además de difundirlas en su revista L'Esprit Nouveau, y junto con otras ideas, pues en intercambio de palabras con Gropius, porque sí se llegaron a conocer, junto con Gropius, junto con Mies van der Rohe. De hecho, hay una anécdota acá que te la voy a contar como adelanto a Frank Lloyd. Dicen que cuando armaron este Congreso Internacional de Arquitectura, a Frank Lloyd no lo invitaron, porque lo consideraban un viejo obsoleto del siglo pasado, del siglo XIX, que Frank Lloyd era más viejo, pues, ¿no? Entonces Frank Lloyd se quedó picado, se picó. Y eso es lo que vamos a ver, pues, su trabajo que él hizo en las siguientes semanas, precisamente porque se quedó picado. Acá estamos viendo los dos planes urbanos que planteó Le Corbusier para Chandigarh en 1950, en la década del 50 en la India, y para París en 1933. El último, este de Via Radius, que significa ciudad radiante, no se llegó a construir. Él lo hizo como un prototipo para París, Berlín, Moscú, como un modelito de cómo hacer un plan, como un master plan para organizar una ciudad que podía aplicarse en París primero, o en Berlín o en Moscú. No se llegó a construir y quedó como algo hipotético, como una tesis de Le Corbusier para organizar una ciudad. De todas maneras lo estamos estudiando porque muchas de estas ideas todavía se utilizan en urbanismo. A ver, te refresco la memoria. Muchas de estas ideas todavía se utilizan en urbanismo. Le Corbusier planteó organizar el centro de París de tal manera en que cree ejes para el transporte público y para el vehículo que era pues la máquina de la nueva era, el transporte de la nueva era. ¿Ya? Por eso yo hago un paréntesis y te digo que a veces yo no estoy totalmente convencido al 100% de que se elimine el automóvil. Tiene que ser equilibrado, yo pienso. O sea, está bien que hagamos, por ejemplo, Le Corbusier plantea algo pensando en el protagonismo del automóvil. Ahora ha cambiado. Ahora tenemos transporte público. Estamos pensando para crear ciudades en las que se plantee el uso masivo de la bicicleta, pero yo también creo que junto con el uso masivo de la bicicleta, también se debe dejar un espacio para el automóvil. Bueno, volvemos al tema de Don Le Corbusier. ¿No? Entonces, acá él no plantea mucho el uso de la bicicleta, bueno, no estamos en la época de ahora, estamos en la época donde los automóviles están empezando a cobrar fuerza. Entonces él dice, vamos a hacer calles muy anchas, avenidas muy anchas y grandes sacos de estacionamiento para que la gente pueda dejar sus vehículos. Para que esta ciudad tenga un eje dinamizante, vamos a poner aquí en la cabeza de la ciudad, tomándolo él como inspiración al cuerpo humano. Mira cómo conceptualiza la ciudad como cuerpo humano. La cabeza de la ciudad van a ser los centros de negocio, los centros empresariales, los que van a obligar a que todo el dinamismo se concentre aquí. En la parte inferior, donde están las piernas de la ciudad, vamos a poner todas las industrias que van a ser las que van a promover energía a la ciudad. ¿De acuerdo? En el centro de la ciudad, donde está el corazón de una persona, pues donde sería la analogía con el corazón de una persona, está los centros culturales, la cultura, el corazón de la ciudad, el tronco de la ciudad, ¿ya? Pero todo esto pues es concreto, no es contaminante. ¿Dónde quedan las áreas verdes, los pulmones de la ciudad? Acuérdate de que él tenía la propuesta de la terraza jardín. Entonces todas estas viviendas que él pensaba crear en bloques de hasta 200 pisos, bastante avanzado para su época, eh, que podían albergar entre 500.000 a 800.000 personas por unidad. Él planteaba desarrollar torres que tengan esta forma de cruz y que tengan sacos de estacionamiento y áreas verdes. Dime si es que esta forma de edificio en forma de cruz con áreas verdes y sacos de estacionamiento no se sigue utilizando hasta hoy en día. La residencial Felipe en Lima, por ejemplo, no se sigue utilizando esa forma modulada. Entonces él decía, todo este sector
va a ser área verde y va a ser lo que va a ser el pulmón de la ciudad. Y para finalizar, seguro que en urbanismo te han hablado de las llamadas ciudades satélite, que son ciudades de jerarquía menor que dependen de otras. Bueno, pues él planteaba crear barrios de ciudad satélite para educación y para obreros, así, ¿no? En la parte inferior de la ciudad, que estén vinculados al resto de la agrupación, de la organización, de tal manera que todas las personas que requieran servicios aquí, servicios complejos, porque iban a tener agua, luz, equipamientos, tú sabes las necesidades de la ciudad, ¿no? Educación, salud, recreación, transporte, pero cuando se trataba de un servicio mayor, pues ellos tenían que circular por aquí, por estas grandes avenidas. De esta manera se relacionan, ¿no? Cuando la ciudad es más chiquita, se llama ciudad dormitorio. Cuando únicamente concentra actividades de descanso para personas que viajan y trabajan en otros lugares. ¿Qué te parece? O sea, estas teorías que te enseñan en urbanismo, que revisamos en urbanismo, que tú manejas en cuando haces un planeamiento urbano, ¿sí? Le Corbusier las había pensado en 1933. Claro que por supuesto en su época fue bastante avesado, bastante osado y no fue bien recibido. Sin embargo, cuando llegó la década del 50 tuvo la oportunidad de materializarlo en la India, que se había independizado recién. Lo contratan al tío Le Corbusier y le dicen, maestro, necesitamos que nos haga la planificación y la organización de la nueva ciudad de Chandigarh. Y esta es la oportunidad pues que ve Le Corbusier para organizar la ciudad. Y como te das cuenta, no siempre la realidad se puede hacer de acuerdo a lo hipotético, a lo que él pensaba, una ciudad simétricamente perfecta y bastante cuadrada y racional, la tuvo que adecuar al terreno. ¿Ves? Acá está su zonificación. Esto te lo puedo dejar de tarea como curiosidad para que lo veas, porque nos extenderíamos bastante también hablando de Chandigarh, pero lo puedes buscar. La ciudad de Chandigarh existe y y todos los edificios que están ahí, en su mayoría hasta las esculturas, porque Le Corbusier también era artista, era amigo de pintores como Amedeo Enfant, un amigo pintor. También tenía sus cuadros cubistas, puristas y sus esculturas. Así que muchas de sus obras artísticas también están en esta ciudad. ¿Qué te parece? Ahora hablemos en escala menor, las propuestas. Te digo que en esta clase también vamos a hablar de otro gran referente. Son cuatro los grandes maestros y hoy día vamos a ver a dos. Estoy hablando de Mies van der Rohe. Como tú sabes, él es un alemán que fue director de la Bauhaus y una de sus primeras respuestas fue la mansión Tugendhat, creo que así se pronuncia, creo que está en Alemania o creo que está en Suiza, no sé, pero está en Europa, en algún lugar de Europa, donde él desarrolla pues esto. Ya, para sacarnos el clavo, está en la República Checa, en Europa, en una ciudad que se llama Brno, creo que se escribe BRNO como el nombre de la CIA de la sesión pasada. Yo pensaba que era un nombre, pero es el nombre de una ciudad. Ahí está la mansión Tugendhat. Sí, mira esta propuesta que él hace, ¿no? Todavía no es el Mies van der Rohe menos es más que conocemos, completamente minimalista, pero ya se ven estos principios del International Style, a pesar de que todavía no se ha formado así un consolidado intenso. Pero mira, esta organización que el maestro hace aquí, ingreso lateral, una terraza, que lo vamos a ver repetido en la casa Farnsworth, esta configuración de planta libre, muro portante únicamente donde debe ser el lugar y una zonificación racional que se aleja pues del historicismo o de la arquitectura por ornamento. No solamente en escala menor, también se hicieron propuestas, por ejemplo este es un Mies van der Rohe más viejo de la década del 60 que hace la propuesta para este edificio Seagram en Estados Unidos. Acá hay una propuesta bastante interesante porque esto se dice para algunos teóricos que es la síntesis del estilo internacional, o sea que acá está resaltada y resumida todas las ideas del estilo internacional. Para algunos críticos esto únicamente es una caja de cristal, ¿sí? Posiciones divididas, pero de todas maneras la evidencia ahí está. Mira, por ejemplo, el valor del suelo era bastante costoso, tú sabes, en estas ciudades, bastante conglomeradas, por lo que se apuesta siempre por el edificio de altura.
Acá tenemos la propuesta, ¿no? Una planta típica y la planta del primer piso con toda su batería de ascensores. Sí, y ahora mi Van der Rohe aparte crea una plaza, la que tú ves aquí. ¿Por qué simplemente no hizo toda la torre desde un lugar? Primero porque tenía que mantenerse la proporción, pues, ¿no? Es un paralelepípedo, pero que tiene que estar proporcionado. Qué feo si hubiese visto un bloque macizo en pilotes con unas patitas, así como si fuese, como si tuviera unas patitas así de cubitos de hielo y un tremendo bloque ancho. Qué tosco y voluminoso se hubiese visto, ¿no? Aparte que al hacer esto, como en el barroco te dije, cuando tú tienes un espacio abierto, puedes pararte aquí y verlo y observar y dialogar con el edificio a través de la vista sin necesidad de alejarte o levantar tanto la cabeza. Además que a nivel de urbanismo, porque estos arquitectos ya comienzan a pensar en urbanismo y en patrimonio, de hecho en 1931 sale la Carta de Atenas, que es una carta que vamos a ver en conservación, que habla del patrimonio precisamente. Acá le donas un espacio a la ciudad, pues un aporte a la ciudad, una plazoleta para poder entrar y que se relacionen pues con el edificio. Creo que acá se vendían bebidas alcohólicas, no recuerdo. Sí, ahora el planteamiento del edificio, pues en cuanto a estructural es bastante simple, ¿no? Don Le Corbusier también hizo edificios de altura y con sus ideas bastante avanzadas para la época, al igual que Mies van der Rohe. Le Corbusier plantea un edificio en París, la unidad habitacional de Marsella, en Francia creo que está, no en París, pero en Francia me parece, Marsella, donde él plantea hacer un edificio ciudad, que acá dentro del edificio se concentren todas las funciones, que acá haya deporte, haya comercio, haya recreación, haya educación, de tal manera que todas las personas vivan dentro del edificio sin tener que salir de él. La propuesta de la fachada, mira esta propuesta que ves aquí de la fachada, no está puesta a lo loco. Aquí está usado su famoso modulor. Al momento de hacer la fachada, que ya te expliqué cómo salen los cuadraditos del modulor tomando en base a la medida del ser humano y multiplicándolo por 1.618, acá salen todos estos cuadraditos que forman parte de la fachada y los colores rojo, amarillo y azul propios del movimiento de style, propios de la época del neoplasticismo, que Le Corbusier también comparte, pues recuerda que él también era pintor. Entonces, acá plantea, mira, para darle color al edificio y el resto en brutalismo, con concreto. O sea, este señor no solamente era racional, pues, ¿no? También era sensible, artista. Quizá el hecho de que haya encontrado este equilibrio entre las dos partes del cerebro es que él era tan genial con su obra. Sin embargo, te repito que no es infalible. Hay críticas que le han hecho a la unidad habitacional de Marsella. Primero que nada, mira, estos pilotes bien grandes que lo utilizan, ¿no? Con estas formas así en troncocónicas, como las columnas, como las columnas ¿cómo se llama? De las culturas prehelénicas, la cultura minoica, el Palacio de Nosos. Hasta ahí, o sea, el edificio como composición plástica es atractivo, ¿no? La crítica que le hacen es algo que tú ya que ahora tú manejas en cuanto a a la inclusión social y la sostenibilidad, que para ese entonces todavía era un concepto joven o inexistente. Se le observa que el hecho de que todas las personas estén viviendo dentro del edificio ocasionaría que no tengan contacto con el área verde, pues sí que generaría una sensación de aislamiento o de claustrofobia. Por más que Le Corbusier haya puesto terrazas, porque por acá, por esta zona, están puestas como balconcitos o terrazas, no habría casi relaciones sociales, pues todo estaría aislado, cada uno en su departamento. Hasta para salir a comprar, simplemente sales y te vas a la tienda que está dentro del edificio. O sea, sería bastante incómodo quizá para vivir a largo plazo. Hoy en día me parece que es un museo, no sé, o si vive gente todavía ahí. Pero de todas maneras, como precursor, como base, él nos enseña y aparecen las primeras ideas de los conjuntos habitacionales. Los que tú manejas ahora, los conjuntos habitacionales.
las edificaciones que en lo posible tienen de todo, ¿no? Dentro, espacios deportivos, solamente que acá carece pues de espacios deportivos, de espacios de relaciones sociales, de áreas verdes para las relaciones sociales, pero tú ahora lo incluyes en tus conjuntos habitacionales, pues, ¿no? Pero mira esta idea de base, o sea, si no fuera por esta idea de base, tú no tendrías esas ideas para conjuntos habitacionales. Le Corbusier también llegó por Sudamérica, tuvo un trabajo en Argentina, la famosa Casa Curuchet, que tú también debes conocer al respecto, ¿no? Aquí se encontró con un edificio que es diferente a los de Europa, que son con las cuatro fachadas libres. En Sudamérica, pues nosotros tenemos la agrupación en forma de espina de pescado, ¿no? Con una sola fachada. Pero de todas maneras aplica sus principios. Él distribuye la casa de una manera en que, pues, considera una escalera de servicio en la parte de atrás, la parte posterior, y una rampa, que es una firma de Le Corbusier, este, siguiendo esa idea que él tenía, una gran frase que dice la escalera divide y la rampa une. En la mayoría de sus edificaciones plantea el uso de una rampa, aunque sacrifique ese espacio, ¿no? Tú sabes que una rampa tiene que tener 10% de pendiente y no siempre se puede hacer así tan limpia como la hizo este hombre, así que es un terreno grande. Acá están sus principios, mira, pilotis, pero no se ven como que la casa flota porque los otros los otros dos linderos son colindantes, pues, ¿no? Pero acá están sus pilotis, la fachada libre, la fachada libre, la ventana longitudinal, acá se ven las estructuras, ha puesto una terracita arriba y algo que interesante, ¿no? Que nos habla que por si pensabas que el funcionalismo era frío o únicamente son líneas curvas y nada de naturaleza, Le Corbusier respeta este árbol que ves ahí. Cuando encuentran el terreno, cuenta la historia, estaba un árbol creciendo y pues lo que haría un arquitecto sin sentimientos quizás sería vamos a demolerlo, ¿no? Para construir el edificio, pero Le Corbusier adapta su programa al árbol y esto también lo hacen otras edificaciones de Europa. Ahora, esta casa por supuesto que tiene sus observaciones. En algunos casos el doctor Curuchet se quejaba de que había mucha radiación, mucha intensidad que llegaba por las lunas completamente transparentes y completamente vidriadas. Por eso te digo, por eso les digo, chicos, tengan cuidado con eso de los famosos ventanales, porque no siempre la orientación es la adecuada. Acá está el norte, creo, ¿no? Sí, este es el norte, acá está el norte. O sea, si está el norte por ahí, quiere decir que la fachada de la casa Curuchet es noreste. Siempre por eso te digo, no repitas únicamente lo que hace otro maestro, analízalo. Lo que hace algún maestro grande que haya ganado un premio, pues no, analízalo. En la casa acá entra la edificación por el noreste, la radiación, o sea, quiere decir que todas las temporadas de invierno, en las tardes, en las mañanas, perdón, va a recibir radiación. Por un lado sea bueno, porque en Argentina hay inviernos nevados, pero no son así como en Europa, pues, ¿no? El doctor Curuchet se quejaba que en su oficina, quizá por el ducto que está en la parte de atrás, que vendría a ser suroeste, o sea, sol intenso en las tardes de verano, le llegaba mucha radiación, le incomodaba. Bueno, es que a veces también la arquitectura no puede tener una fórmula perfecta para todo. Y también a nivel de menor escala, pues no, los mobiliarios son dos muebles muy famosos y patentados que incluso te digo que se sacan réplicas y no pasan de moda. El sillón LS2 o también le llamaban la silla cubo de Le Corbusier y la silla Barcelona de Mies van der Rohe que ambos utilizaron en sus propuestas de interiores. Ahora vamos a hablar de dos casos, ya para terminar, no ahondar mucho, sí, que esta clase sí pues va a ser un poco más larga, ¿no? Mira, acá tienes uno que es famosísimo, tú lo debes conocer, es el 90-60-90, que todo arquitecto quisiera diseñar el canon perfecto de arquitectura moderna, el modelo perfecto, pero que no siempre se puede hacer, pero que sirvió para ilustrar los 5 puntos perfectamente de Le Corbusier. Estoy hablando de la Vía Savoy. Le Corbusier lo hizo en 1929 aproximadamente y estamos hablando de un Le Corbusier más chivolo, que era pues con sus ideas de sus postulados, bastante chivolo, pero bastante dinámico, intenso, para sacar una revista, para sacar tesis, para crear un modulor, para hacer postulados.
La edificación, como te dije antes, se eleva sobre pilotis y el programa pues, de la vivienda aparece a partir del segundo piso. En el primero es destinado para 5 automóviles y para un área de servicio. En el segundo nivel aparece la cocina, la casa, las habitaciones, el dormitorio. En el tercero está la terraza jardín, en un área de terreno de 408 metros cuadrados aproximadamente. Como acá estamos en el boom del concreto armado, pues esta casa se hizo con concreto armado y ladrillo. Mira el programa arquitectónico, ¿no? Si quisiéramos analizarlo aquí, por ejemplo, como ese estudio de casos que vas a hacer más adelante, acá habría que colorear, ¿no? Habría que colorear y poner las zonas íntimas, la zona residencial y perdón, la zona íntima, la zona pública, la zona de servicio. Por si acaso, el baño no es zona de servicio, sino el baño, por ejemplo, depende de, el baño es un comodín que cambia de zonificación de acuerdo a cuál es el ambiente más predominante. Por ejemplo, si este baño está dentro del dormitorio, se convierte en zona íntima también. No tendría sentido que sea de servicio porque no, el trabajador doméstico no va a entrar hasta el baño del dueño de la casa para hacer sus necesidades. Entonces, toda esta zona, por ejemplo, del Le Corbusier que he organizado, por ejemplo, acá está, a ver, el primer piso, ¿no? Lavandería, zona de entrada, acá está el estacionamiento para 5 carros, incluso para que el carro, tomando en cuenta su radio de giro, pueda hacer esta vuelta y salir de la casa por los pilotis, que creo que tienen una distancia de 4 metros, para que pueda salir un carro por ahí. ¿Sí? Acá está la rampa que en el centro la he puesto, ¿no? La rampa que une la edificación. El garaje ya para un carro que se quiera guardar, o sea, estos son para los carros de visita o para el carro que se quiera guardar. Su zona de servicio, ¿ves? Acá también tiene su zonificación, su zona de servicio. Perdón, este no, este living room es la sala. Acá te digo su zona de servicio, la terraza de la cocina, ¿no? Hasta acá nomás una pequeña zona de servicio. Sí, y por acá, su zona íntima. ¿Ves? Bedroom, bedroom, master bedroom, la rampa, un jardín, la terraza, su zona íntima. Y acá en la parte de arriba, pues digamos, tenemos su zona recreativa, ¿no? Entonces mira cómo él organiza el programa de la vivienda, tomando en cuenta el funcionamiento, y siempre algo que para nosotros es bastante difícil, su eje de circulación, porque de ahí parte toda la edificación, pues, su eje de circulación vertical. Para nosotros es bastante difícil, al menos para mí, cuando se me mueve una escalera, se me movió toditita la casa, porque es bastante importante el eje de circulación vertical, por el tema estructural, por el tema funcional. ¿Qué te parece? Ahora, el sistema constructivo, acá pues en la imagen, en las imágenes derechas puedes ver el proceso constructivo más claramente, ya no hace falta un corte, ahí tú lo ves, como los pilotis que están retrocedidos para que encima venga como una máscara y en la parte superior la cubierta con los forjados, las losas, la cubierta aligerada, ¿no? Un sistema constructivo de concreto armado, con tabiquería de ladrillo y con el vidrio, porque es el material moderno de aquella época, representativo de la modernidad. Ahí conseguí esa imagen, encontré esa imagen curiosa cuando están construyendo la vía Savoy. Ahora en cuanto a la expresividad, a los interiores, mira, bueno, yo no sé hasta qué punto hubiese sido, acá mira, por ejemplo, está la viga peraltada y está la columna, ¿no? Tu profesor de taller, tu maestro de taller, seguro que cuando tú haces esto te dice, estás ensuciando el ambiente, estás poniendo una columna que ensucia el ambiente, pero no sé hasta qué punto, por eso a veces, también es importante, criticar las cosas positivas y también las limitaciones de la época que pudo haber tenido Le Corbusier. ¿Cuánto hubiese sido la distancia quizá que hay de acá a acá? Y qué tan cómodo se hubiese sentido el señor que justo se para agacharse a sacar las ollas delante de esta columna.
O esta columna, bueno, acá la columna Le Corbusier ha sido más astuto, más vivo, ¿no? Y la columna la ha unido con el murete de la rampa, como para que forme un solo plano. Acá la columna también la ha unido o la ha puesto ahí con la viga peraltada. Como es una columna interna, no hay problema, ¿no? Acá se ve la mampara corredera. Acá está su mueble, mira, acá está su mueble, que te saca hacia la terraza jardín. Ahora, esto tenía que ser estudiado también, ¿ah? Porque acá hay una carga muerta de tierra y también de humedad. No sé si la casa va a tener problemas de filtraciones. Entonces, hay algunas cosas que se les observan, ¿no? Pero de todas maneras, su expresividad del blanco y cómo maneja las sensaciones, a pesar de ser tan racionalista, es interesante. ¿Ves? Mira cómo, por ejemplo, acá oculta la columna en una chimenea. Hace la chimenea y lo oculta la columna en una chimenea. A veces también hacemos estos truquitos lecorbusianos cuando hacemos nuestros edificios. Si cayó por ahí la placa, la columna, la tratamos de ocultar en un mobiliario. Por eso es importante también el diseño de mobiliario. ¿Ves? Mira estas mesas, por ejemplo, o este rallador para la calefacción que la he puesto ahí. Estas mayólicas de 10x10 me hacen acordar a la casa de mi abuelita, que en esos tiempos se producían pues estas losetas de 10x10. Ahora existe infinidad de materiales. Me pregunto cómo los hubiera usado Le Corbusier en sus épocas. Ahora vamos a hablar de otro, que es la casa Farnsworth. Sobre esta casa se tejen varias historias. Se diseñó para una doctora, así como el de Corbusier hizo la casa Curuchet para el doctor Curuchet. Esta casa la hizo Mies van der Rohe para la doctora Edith Farnsworth en 1945. Hay una película incluso que creo que iban a hacer en el 2017 que se llama Farnsworth House, donde iban a tratar de explorar una parte que es como un chisme, así como un morbo que le gusta a la gente, donde se dice pues que Mies van der Rohe y la doctora Farnsworth en realidad tuvieron un amorío, que en realidad tuvieron ahí como que eran una pareja dispareja, porque cómo es que se entendían tanto, como en esa película van a reflejar eso, ¿no? La casa como elemento del amor y de la discordia, porque es lo que los unió y que también los hizo pelear, porque esta casa se fue a juicio en la realidad. No sabemos si eso será cierto o no, pero la cosa es que sí lo hizo para la doctora. Está en Estados Unidos, en Illinois. Tiene un área de 206 metros cuadrados y el sistema constructivo es bastante simple. Esta casa no necesitamos poner más que un solo planta, porque a diferencia de la Vía Savoy, solo tiene un solo nivel y su concepción es bastante elemental. Es una casa de retiro de campo para la doctora, que tenía una parcela privada, ¿sí? Y mira, está orientada al norte, ¿no? O sea que todo recibe el sol de invierno en el caso de Estados Unidos, y todo este sector recibe el sol de verano. Ellos son siempre al opuesto a Sudamérica. Ya desarrolla esta propuesta bien elemental. Su sistema constructivo es el steel frame, así como la escuela de Chicago, la estructura de metal. De algo bien simple, ¿no? Mira esta volumetría. Esto es la casa perfecta, así como la Vía Savoy es el 90-60-90 de la arquitectura moderna. Esta es la casa perfecta que a todos los arquitectos nos gusta y que a todos los clientes disgusta. Actualmente creo que es un museo, nadie la ocupa. La misma Edith Farnsworth se quejaba de esta casa, sí, pero eso vamos a ver más adelante. Las críticas desde el punto de vista del inquilino. De todas maneras, desde el punto de vista de arquitecto, esto es una belleza. Un juego simple de planos, bastante elemental, ¿no? De acá aparece la famosa frase menos es más y Dios está en los detalles. Y mientras más simple la casa, más bella, más funcional, decía Mies van der Rohe. Mira esta concepción, ¿no? O sea, su zona social aquí, su zona social aquí. Mies van der Rohe utiliza la planta libre para crear un espacio polivalente sin necesidad de muros. La zona íntima está aquí. La zona de servicio está aquí. Sí, en este caso el baño viene a ser un baño íntimo, pues, ¿no? Esta es la cocineta, o creo que esta es la cocineta, me parece. Por acá hay una cocina, de ahí lo vamos a ver. Ajá, está bien, acá está la cocina. Acá hay como un estudio, como un estar. No, ojo, me había olvidado. El escritorio,
cuando está vinculado a una casa de campo, pues recuerda que lo absorbe el material, la zona más predominante se jala a la otra, ¿no? El escritorio como zona de trabajo, si tú pusieras zona de trabajo es porque está dentro de un edificio de oficinas. Pero acá no, pues el escritorio es íntimo. ¿Quién va a venir a hacer consulta con la doctora hasta acá si te estoy diciendo que es una casa de campo? La doctora lo mucho lo utilizaría para escribir o leer, pues, ¿no? La concepción estructural, la construcción es bastante simple, ¿no? Como te digo, steel frame, elementos de acero que están soldados, perfiles de acero que dan toda la estructura, mira que se ven por fuera, ¿no? Se muestra el esqueleto, algo como si fuera high-tech, bastante avanzado para su época antes de que aparezca el estilo el movimiento high-tech, perdón, el movimiento high-tech. Y también vigas de acero, ¿no? Que se rellenan con cementos, con concreto pero ligero, masa ligero y se pone un sándwich ahí de pisos, de asbesto, de materiales y finalmente un revestimiento de mármol, ya, eso es en el piso y en los forjados, en la parte de la estructura, metal, cimentación de concreto, por supuesto, y vidrio, toditito vidrio alrededor, ¿no? Pareciera que la casa, como te digo, desde el punto de vista de nosotros los arquitectos, la casa es perfecta porque es una solución a un problema con lo mínimo de materiales, completamente funcional y que parece que flotar en el ambiente por su color blanco y por su ventana transparente, una relación perfecta con el entorno. Mira su expresividad por dentro, ¿no? Qué belleza, o sea, qué bonita la casa con sus mismos muebles minimalistas que diseña Mies van der Rohe, el padre del minimalismo, antes de que aparezca esa tendencia minimalista. Él ya existía acá, estas propuestas. Mira su bañito acá. Siempre quise saber cómo era el baño de la casa Farworth. Está por dentro. No sé cómo funciona el sistema de ventilación porque no tiene el techo hasta arriba, ¿no? No sé por dónde está la ventana o por dónde se ventila este baño. Y ahí viene la parte pues del punto de vista del usuario. Por eso te digo, nunca lo consideres usuario únicamente como un objeto, como un muñeco. Siempre trata de entenderlo, es un ser humano. A Edith Farnsworth no le gustaba esta casa, primero que nada porque el hecho de que tenga vidrio por toda la casa le daba una sensación de que pues se sentía observada por todos lados, o sea, ponte en el papel pues de vivir ahí en la casa todo el tiempo, tu intimidad, tu privacidad, por más que tengas cortinas, puede venir Jason Voorhees, un asesino en serie, te rompe el vidrio, estás solo en el bosque. O sea, imagínate esos pensamientos, pues, ¿no? Qué horrible debe ser estar ahí en esa sensación de noche. Los lobos, si es que por ahí hay algún animal salvaje. Sí, la casa, por otro lado, hay críticas de que no tenía un buen sistema de ventilación porque cuando hacía calor en verano, la casa se empañaba, era bastante calurosa como un invernadero precisamente por el vidrio. Ahí está el problema, chicos, de los grandes ventanales, sobre todo en lugares donde hacen bastante calor. ¿Ves? El baño no sé si habrá generado olores, pues, o si tenía un sistema de ventilación, porque mi Van der Rohe también pensó en un sistema de ventilación, pero te repito, no hay fórmula perfecta en esto. Siempre hay un margen de error. Ya, por otro lado, pues la casa en invierno quizá eh, la doctora la utilizaba más que todo en primavera para hacer sus vacaciones, ¿no? Pero cuando habían las crecidas del río, por ejemplo, en la imagen inferior derecha, la casa se inundaba. Mi Van der Rohe elevó la casa a 1,50 m pensando que según el caudal del río, el río iba a pasar por debajo de la casa cuando se desbordase. Todos los ríos pues, en las épocas de lluvia se desbordan. Él pensaba que iba a suceder eso, pero calculó mal. En realidad el río se tenía más caudal y terminaba inundando la casa. Por supuesto que todo esto lo llevó a juicio, a demanda. No sé si será como dice el chisme, pues en la película que van a hacer de que en realidad fue por despecho de la doctora o porque realmente estaba incómoda por todo, por todas esas cosas que no le gustaban de la vivienda, ¿no? La cosa es que Mi Van der Rohe ganó el juicio. Ya para finalizar, que espero que, bueno, esta clase ha sido larga, aunque espero que no haya sido, aburrida. Mira, los referentes que hemos visto de la Vía Savoy y la Casa Farnsworth han dejado tanta huella que
dos arquitectos después, Howard Ragat en el 2001 en Australia y Philip Johnson en Estados Unidos, creo, hacen otras propuestas que para algunos críticos de arquitectura son copias, pero para otros quizás son interpretaciones. Philip Johnson, el que organizaba los congresos de arquitectura, fue discípulo de Le Corbusier y de Mies van der Rohe. Hasta se vestía igual que ellos, se te ponía sus lentazos de fondo de botella, si lo googleas a Philip Johnson. Pero él mismo, más adelante, incluso él mismo dice ya, cuando muere Le Corbusier, cuando muere Mies van der Rohe, él mismo dice, estoy cansado ya de las cajas de cristal. Y por otro lado, Howard Ragal, que es un arquitecto más contemporáneo, hace esto que para algunos es la vía Savoy negra, la vía Savoy dark, así metalera, así vía Savoy oscura. No es una vivienda en este caso, es un instituto de estudios aborígenes, o sea, es una tipología institucional de gente pues, que estudia la cultura, la antropología, la etnografía de los aborígenes australianos, la cultura nativa de Australia. Y la propuesta de Philip Johnson fue más que todo para su tesis, lo que quisiéramos todos, ¿no? Que nuestra tesis del plano lo pudiéramos materializar en físico. Fue su propuesta para su tesis. En este caso, Johnson mejora las ideas de Van der Rohe, de mi Van der Rohe, una casa mejor ventilada, con una chimenea y un baño circular que esta vez sí llega hasta el techo, pero también el mismo planteamiento de una casa con un espacio de planta libre que es polivalente, pues se puede acomodar a cualquier función. Ahora discutamos, ya para finalizar, ideas que te dejo así, el bichito de la curiosidad para conversarlo en el debate. La arquitectura funcionalista y el International Style, te pregunto, ¿es cuadrado? Porque Le Corbusier comienza haciendo una vía con 5 principios y comienza haciéndola cuadrada. Hasta le escribe un poema al ángulo recto diciendo que el ángulo de 90 es el ángulo perfecto. Pero mira, ahí está una obra de Le Corbusier y hay una obra de Mies van der Rohe que no son cuadradas, que utilizan la curva, que hasta parecen esculturas. ¿Qué diríamos? ¿Son locos? ¿Se volvieron locos? ¿No tienen personalidad? ¿No son firmes en las cosas que dicen? Eso es lo que a veces se piensa, ¿no? Que una persona dice, hoy yo creo que todo es, ¿cómo te digo? Pues hoy yo creo que todo es negro y me voy a morir hasta el final, dices, ¿no? Me voy a morir hasta el final de mis días pensando que todo es eso, o tengo derecho a cambiar de opinión, decir me equivoqué, mejoré, me reinvento cada día y de pronto me doy cuenta que no todo es negro, sino que hay cosas que son grises. Lo mismo puede haber pasado con estos señores, ¿no? Le Corbusier plantea 5 postulados, pero él mismo los rompe después. Miren esa propuesta que él hace en 1958 con su amigo Yanis Xenakis, porque Le Corbusier era muy amigo de los artistas y no de dónde crees que se nutría. Amigo de Omedeo Zenfand, un pintor, amigo de Yanis Xenakis, un músico que también era ingeniero civil, y hacen esa propuesta en concreto, un paraboloide. Esa forma que tú debes conocer, ¿no? Cómo nace la forma del paraboloide, ellos ya la conocían. Y esas ventanitas guiadas en el tema del modulor que están al costado, ¿no? ¿Dónde están los 5 principios de Le Corbusier ahí? ¿Se volvió loco? Por eso te repito, ¿o se reinventó? En cambio, con Mies van der Rohe es al revés. Ese edificio de 1922 es una de sus primeras propuestas. Creo que quedó en maqueta. Me parece que eso es una maqueta, un fotomontaje. Quedó en maqueta una propuesta con curvas casi expresionista. Después ya Mies van der Rohe abandona eso y se dedica únicamente a los planos y a las rectas. Pero ahora tú ya sabes de dónde nacen sus ideas. Entonces, mira, acá te pongo una gran obra. Mi tesis de pregrado con la que me titulé fue una parroquia. Y quizá las parroquias sean, como te he dicho otras veces, el último edificio en el cual todavía nosotros tenemos libertad de hacer propuestas escultóricas porque casi no hay mucho reglamento que nos cuadricule ahí. Además que un templo siempre se caracteriza porque sobresale y se diferencia de los demás. Lo más interesante de esto, aparte de que no cumple con los principios, con los 5 postulados que hay en la Vía Savoy, lo más interesante de esto es que Le Corbusier era ateo, no creía en Dios,
De hecho, murió nadando. Y sin embargo desarrolla una genialidad de templo cristiano para su época, que actualmente tiene sus fallas, las podemos criticar, pero bastante avanzado, casi escultórico, como si nos volviéramos al pasado, a las épocas del barroco, del renacimiento, donde la arquitectura no era escultura, pero a la vez moderno. Es un híbrido perfecto entre arte y racionalidad, utilitarismo y expresividad. ¿Qué pasó aquí? No tiene pilotis, no tiene ventana longitudinal, no tiene, bueno, tiene la fachada libre, no tiene terraza jardín. ¿Qué pasó? Bueno, hay que primero entender, como decía Alan Moore, que no es un arquitecto sino un escritor, si tú te estancas en un solo nivel como artista, como escritor, por ejemplo, es un error porque no vas a seguir ambicionando más, o sea, nunca trates de llegar a la meta porque si no, no te vas a poder seguir reinventando. ¿Qué te parece? Entonces Le Corbusier desarrolla esa iglesia y el programa funcional de una iglesia hay que entenderlo, pues no rápidamente te lo explico. Un templo no puede tener grandes ventanas longitudinales porque hay que evitar que la gente se distraiga con lo que hay afuera. Tiene que tener luz, pero esta luz tiene que ser muy tenue para crear un aire de sacralidad o de religiosidad y espiritualidad. No puede tener pilotis porque el templo tiene que tener acceso para todo tipo de personas, incluyendo discapacitados que son quienes son los más creyentes, ¿no? Incluso Le Corbusier siendo ateo sabía eso. Acá está el altar, el presbiterio, el espacio donde van a rendir culto, no le niega la entrada a ningún discapacitado, incluso él piensa en una capilla exterior para actividades al aire libre, esta capilla que ves acá, bastante simple, bastante escultórica, y mira esta cubierta, ¿no? Que él arma con concreto. Qué precioso, ¿no? Y estas ventanas, acá las diseña, acá te digo que él utilizaba el modulor para las medidas, acá están sus ventanas siguiendo el diseño del modulor y que hacen que la luz entre de manera controlada y tenue hacia el interior del templo. Quizá lo que podríamos criticar acá es que se desperdicia bastante espacio, ¿no? Porque la fila de asientos es bastante poquita comparada con el resto del volumen. De todas maneras es una propuesta bastante avanzada para su época y que nos demuestra cómo el genio de Le Corbusier va cambiando. Mientras que muchos de nosotros quizá lo entendemos todavía con la vía Savoy, en realidad deberíamos tratar de entender a este hombre en toda su expresión máxima. Y yo he conocido arquitectos, yo también he pasado por esa etapa del Le Corbusito. Y también es bueno que rompas la etapa del Le Corbusito para que trates de seguir avanzando más. El mismo Le Corbusier allá donde esté, a pesar de que es ateo, a pesar de que él era ateo, esté donde esté en el plano espiritual, que yo sí creo en el plano espiritual, te lo va a agradecer, de que no lo imites al pie de la letra. Y ya para finalizar, lo que te decía del estilo internacional, ¿por qué lo puse entre comillas? Un automóvil, mira, esa es una obra que hizo Le Corbusier para una colonia en Weibenhof, como una propuesta donde varios arquitectos, Walter Gropius y otros arquitectos, hicieron sus propuestas en un barrio. O sea, mira cómo era la plata antes en esos tiempos, ¿no? Que no solamente se hacían maquetas, sino que la gente podía proponer sus edificios a escala mayor. Esa casa todavía existe. Ahora dime, mira esos carros que están ahí. Ahí tenemos un Mercedes-Benz Torpedo Roadster del 28, un Mercedes-Benz Coupé clase C del 1967 y un Porsche 911 del 2009. Y si hubiera espacio, le hubiera metido un carro del 2020 al costado, una foto con un carro del 2020. Ahora dime, en todas esas fotos, olvídate de la fecha del carro. Dime de qué año es la casa. Solamente viendo el carro. ¿Te acuerdas que yo te dije, mirando el carro podemos saber la época? Mirando la casa historicista, mirando los elementos, podemos saber a qué época y a qué estilo pertenece. Ahora mira la casa, dime a qué época y a qué estilo pertenece. No puedes, ¿verdad? El carro es más fácil identificarlo porque ha cambiado con el paso del tiempo, porque avanza la tecnología, avanzan los materiales, avanzan las nuevas necesidades, las nuevas leyes de seguridad y cambia el modelo del vehículo. Pero una casa que ya está construida, tendríamos que demolerla para volverla a hacer, ¿no? Con lo cual habla de la genialidad de la arquitectura moderna, no solamente de Le Corbusier, sino de los demás arquitectos,
porque la arquitectura es apolítica y atemporal. No te puedes identificar con ningún partido político ahí, con la casa, y no te puedes identificar con ningún tiempo. O sea, esto es una frase. Este, Paul Klee decía, un pintor no pinta lo que ve, un pintor pinta lo que verá. Y yo te digo, un arquitecto tiene que estar adelantado para su época y tiene que diseñar lo que va a hacer. Muy bien, mis estudiantes, nos quedamos aquí por esta sesión de hoy. Espero que haya salido bastante motivado y nos vemos la siguiente semana.